Ah, está bien. Bueno, viste que soy lo gracioso que soy. Sí, por eso podía hacer el chiste cuando entraste tarde, si no, no me iba a salir. Eh, por lo complejo de su obra, por partes, que no va a ser la parte justamente que nosotros le vamos a dar más importancia, que es el Capital, que es la obra más, como obra tal vez más robusta del pensamiento de Marx. No la única, no necesariamente la más importante, ¿sí? Digo, la pensada como obra completa, la gran empresa teórica de su vida, ¿no? Que no puede concluir, lamentablemente, porque se muere. Y justamente uno de los problemas que quedan inconclusos va a ser un problema que vamos a tratar de trabajar nosotros acá y en la unidad 4. Van a ver que les digo esto como les digo casi todos los años, por favor que esto quede claro, porque yo prefiero que tardemos más tiempo, por eso vean el cronograma, después te lo mandamos, Bárbara, que hay bastantes clases de Marx con respecto a, por ejemplo, la parte que sigue de la unidad 3, porque es un pensamiento que se va a seguir en la unidad 4 y que ustedes van a retomar en la unidad, en teoría política 3 y en teoría política 4 y posiblemente sean tocados en diversas materias. Por eso quiero yo que hagamos pasos cortitos pero firmes, digamos, ¿no? Si vamos rápido, vamos bien, mejor. Si es necesario volver y volver y volver, lo hacemos porque realmente lo tratamos de pensar al proceso de desarrollo del trabajo de Marx en comienzo y del marxismo después como tal, pensado, ¿no? de menor a mayor. Entonces está bueno que de esta clase o sea, que cualquier duda que quede en términos conceptuales, que sean preguntadas, por favor, porque si nos quedamos con esto, ya después cuando vayamos a discutir el Estado en la unidad 4, vamos a tener no quiero usar una mala palabra, pero vamos a tener una confusión más generalizada. Decía, lamentablemente se muere Marx cuando en teoría estaba por escribir el capítulo sobre el Estado del Capital, que va a ser un problema que entonces quedó inconcluso y abrió un montón de debates que van a ser rastreados. Vamos a tratar de rastrearlo nosotros en la última clase de Marx de esta unidad y lo vamos a retomar más ¿cómo sería? Más en profundidad en la unidad 4. Marx no necesita presentación, pero de todas maneras lo voy a presentar. Para mi gusto, el intelectual más influyente de la historia, tal vez, de las ciencias sociales. Sin duda, el intelectual de más fuste del siglo XIX, para mí, sin ninguna duda, que ha, ¿no? influido en movimientos sociales, políticos, en decisiones económicas, en meditaciones filosóficas, en cierta concepción del arte, ¿no? Es un intelectual polifacético que influye aún hoy, reflexiones en gran parte del arco de las ciencias sociales. El señor Karl Heinrich Marx, Heinrich por el nombre de su padre, el segundo nombre, que en general no se dice, pero lo tenía. Hago una aclaración de la bibliografía. Ahí tienen dos biografías de Marx, que no necesariamente les pedí que las lea, pero si alguno tiene ganas, una es de Marx, se llama Del Ágora al Mercado. Ya les voy a decir el autor porque me olvidé. Que esa es bastante didáctica, si se quiere, es fácil de leer. Esperen un segundo. De José Manuel Bermudo. Y la otra biografía de Marx, que hay un montón, por supuesto, de Heinrich Gimkup, se llama Carlos Marx, biografía completa. Esa es más completa, valga la redundancia, más larga también, más detallada también,
pero si a alguno le interesa particularmente la biografía del autor, esas dos son bastante buenas. Hay un montón de biografías de Marx, se imaginan ustedes. Hay películas de Marx. Yo, de hecho, vi una hace no mucho, una película para mi gusto bastante mala. Mala en términos historiográficos y biográficos, no mala, no es una película fea con malos actores o malos efectos o ese tipo de cosas, pero cuenta un poco la historia de Marx, cómo conoce a Engels y cómo pertenecen a la Liga de los Comunistas y cómo termina escribiendo el Manifiesto Comunista, que efectivamente el libro que yo les dejé para leer ahora, junto con el de Marta Harnecker, que es una autora chilena, discípula de Luis Althusser, uno de los grandes marxistas del siglo XX, francés él, afiliado al Partido Comunista Francés. Bueno, no voy a dar más detalles biográficos, un señor que mata a su esposa en una situación bastante, ¿cómo se dice?, confusa. Él relata que le estaba haciendo un masaje y bueno, la señora se murió ahorcada y bueno, pobre Althusser, pobre ni hablar la señora de Althusser, pero digo, sí, pobre Althusser porque él debía caer preso y vía intermediación del Partido Comunista Francés lo que logran es declararlo insano, y eso es uno de los grandes golpes que recibe en su vida intelectual, porque bueno, ya pasa a ser un loco, ¿no? Y dice, él hubiera preferido ir a una cárcel común. Pero bueno, independientemente de eso, Marta Harnecker, este es una especie de manual. Ustedes verán que al final de cada capítulo incluso hay un cuestionario, es como una especie de manual para dar un marxismo bien sencillo. En esta primera clase vamos a dar un marxismo que yo podría hasta definir como una mirada muy vulgar del marxismo, muy economicista del marxismo, que vamos a ir discutiendo, ¿no?, parte por parte, clase a clase. Pero este es el marxismo en general que se suele dar en las carreras o en sociología, por ejemplo, ¿no?, en las primeras materias, un Marx bastante sencillo, bastante mecánico, bastante determinista, etcétera, etcétera, que ya vamos a tratar de poner en cuestión toda esa mirada de Marx. Recuerden que, o no recuerden, pero no sé si saben que el trabajo correspondiente a la unidad 2 es poder pensar a partir de esta dicotomía, ¿no?, estructura y libertad, ¿no? Hasta qué punto la estructura económica determina o no, o determina en última instancia, o no determina los procesos sociales y políticos, o, por otro lado, hay una capacidad de agencia como entendida como capacidad de acción de los sujetos, que pueden alterar ese desarrollo normal, esperable, positivista de las cosas. En ese tópico es que vamos a tratar de pivotear a lo largo de estas clases, donde trataremos fundamentalmente algunas obras de Marx y Engels, puntualmente. Un autor, decía, Marx, nacido en Treveris, en Renania, Alemania, pónganle, a la orilla del río Rin, 1818, y se muere, esta sí lo voy a decir de memoria, 1883. Un autor absolutamente polifacético. Su obra puede ser dividida en una obra de orden más filosófico y del derecho en su comienzo. Él forma parte de un grupo que son como llamados los hegelianos de izquierda. Después discute mucho con Hegel y sobre el final de su vida dice, mi gran maestro fue Hegel, y para que Marx diga que su gran maestro fue alguien, la verdad que tiene que haber influido su obra bastante. Por eso además tratábamos de dejar a Hegel en función de las recuperaciones de Marx. Entonces tiene una primera parte, él estudia filosofía, hace su tesis sobre la filosofía griega, Epicurio y no me acuerdo qué otra cosa más. Tiene una primera parte, insisto, de orden filosófico, y va cambiando sus preguntas, sus inquietudes cada vez más a la economía y al orden material de las cosas, ¿no? Obras, muchas recopilaciones. Nosotros
Vamos a trabajar la clase que viene con la ideología alemana, que es uno de los primeros libros de Marx, digamos, del año 46, 1846. El manifiesto comunista que vamos a leer hoy es del año 48. Hay un texto anterior, que es del año 44, que es la cuestión judía. Hay los famosos manuscritos filosóficos de 1944, ¿sí? Los Grundrisse, que son llamados son como apuntes, anotaciones que son previas al Capital, en el año 58. En el año 59 está la contribución a la crítica de la economía política. Nosotros vamos a tratar de leer el prólogo. Antes, perdón, en el año 52 escribe el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, criticando, ¿no?, haciendo una lectura de coyuntura de la Francia de la época. Y en el año 67 sale a la luz el primer tomo del Capital, que es, insisto, su gran empresa teórica, y conclusa, pero no es que no escribió más. Perdonen, párenme y que hagamos más una charla porque esto va un poco desordenado, pero van a ver que al final van a entender menos que ahora. Hay una división de los textos de Marx clásica, que es entre el texto de Juventud y el texto de Mar Viejo. Esa división puede servir a los fines analíticos en algún sentido. A mí no me termina de cerrar. ¿Por qué? Por la pregunta que yo le hago a Marx, que es una pregunta latinoamericana, que lamentablemente no la vamos a ver. Espero que la vean en alguna otra instancia de formación, porque es una pregunta súper interesante que pone al marxismo frente a la cara más fea que tiene, si se quiere. Pero uno ve que hay continuidades y rupturas que no necesariamente están marcadas por una cuestión de viejo y joven, ¿no? O sea, algunos textos de Marx sobre el final, ya escribiendo en Londres. Es un autor además que se muda mucho, un autor súper incómodo para el poder, podríamos decirlo hoy día, incómodo al punto de que peligre digo, se tuvo que mudar varias veces, termina viviendo en Londres, ¿no? Bueno, todos los datos biográficos, insisto, no me interesan demasiado, pero sí es un autor que tuvo que emigrar obligado en más de una oportunidad, con varios hijos muertos, producto también de enfermedades curables, de un autor que ha pasado vicisitudes económicas bastante importantes, ¿no? Digo, de pasar hambre súper normal, también producto de sostener determinadas posiciones, ¿no? En eso, digamos, es capaz el primer autor que vamos a ver que es así de provocador, ¿no? Porque los que veníamos viendo antes eran los señores muy bien de su época, o bueno, capaz que Rousseau en eso era un poco parecido. Diga. Profe, esta diferencia que hacía de Marx joven y Marx viejo, particularmente alguna de sus dos facetas está más remarcada por el aspecto económico, o en ese sentido él abordaba la parte económica en las dos facetas, tanto en la joven como en la vieja. Buena pregunta. Uno podría decir, sí, que el Marx más joven es un Marx más filosófico, ¿sí? Que podríamos decir las obras son la cuestión judía, la ideología alemana y los manuscritos filosóficos del 44, de 1844. Después sí hay una pregunta más por la materialidad más que por la economía. Las preguntas son de orden material. En esa materialidad, que ya lo vamos a ver en la ideología alemana, no les digo que no está presente, por eso. Pero sí hay después una derivación directamente hacia la economía política que tiene como piedra de toque el capital, ¿no? Digo, ya los Grundrisse tienen otra lógica, ya la contribución a la crítica a la economía política tiene otra impronta de la materialidad determinante, mucho más importante que en las obras de la juventud que se dedican al derecho, a la filosofía de la historia, etcétera, etcétera. ¿Hay un micrófono abierto, si no me equivoco? No.
Soy yo mismo que me voy a volver loco con este cosa. Bueno. Sí, inclusive en el manifiesto que marca el divorcio entre la mercancía, su forma de valor, bueno, la incógnita o la pregunta de el valor dinero, el dinero, con qué fin se había dado el origen del dinero y en qué terminó convirtiéndose y transformando todo el mercado mundial, ¿no? El mayor fetiche, el dinero, ¿no? Creemos que eso... ¿Cuántas cosas? Yo realmente cuando leí el manifiesto yo no tenía una militancia adolescente en la secundaria, muy marcado, muy teórica, pero la verdad que cuando leí el manifiesto en el primer año de la universidad abracé el marxismo. Después, bueno, tuve mis diferencias con el marxismo, pero lo abracé de cuerpo entero, ¿no? Porque digo, hay un montón de cosas que efectivamente pasan hoy día, ¿no? Uno cree que realmente el dinero tiene valor, que el papel vale, ¿no? Y cómo también nos sirve hoy, ¿no? Por ejemplo, con las criptomonedas, cómo también podemos volver a leer a Marx. Y tiene algo que decirnos Marx de eso, ¿no? En las crisis capitalistas contemporáneas, si bien obviamente las condiciones cambiaron abismalmente, muchas de las predicciones de Marx y Engels no se cumplieron efectivamente. Los socialismos realmente existentes no fueron el paraíso de la libertad, muchas veces como lo hubiese querido o como lo presagió Marx, pero indudablemente un autor que tiene algo para decir constantemente, ¿no? Tiene algo para decir coyunturalmente siempre. Él y el marxismo, que es una cosa... Hay un muy lindo texto de... Y se me fue el nombre. Bueno, después lo busco y... ¿no? De cómo el marxismo es... Nadie vive marxistamente, lo digo así muy burdo, pero es de los autores más leídos, él lo piensa para el mundo anglosajón. La academia es marxista, dice él. Después eso no tiene trasvase, traducción en los movimientos por ahí políticos más hegemónicos, pero la academia es marxista, no deja de ser marxista. Hay toda una reflexión que es marxista en la academia, que no puede trasvasar a los movimientos políticos, si se quiere. Perdonen que se me tapó el mate. En fin, dicho todo esto, que en realidad no dijimos nada, vamos a los bifes y a las cosas más gruesas del trazo de este primer pensamiento de Marx, que lamentablemente nos quedó un poco desfasado porque hubiese estado bueno que ustedes el viernes tengan su mirada del nacimiento del capitalismo, ¿sí? Que va a ser justamente durante él escribe en un diario, y ahí empieza, ¿no? a pesquisar, a ver las cosas que están pasando, y siempre, todavía desde un punto de vista del orden del derecho, arriba a la conclusión, ¿no? De lo llamado robo de leña y demás. Esa es como la primera, y después en el Capital, él escribe, no me voy a acordar del número de capítulo del tomo, que es de la llamada acumulación originaria y cómo describe él el proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Y lo piola también que vamos a tratar de elaborar con Silvia Federici es una mirada como súper contemporánea, crítica y feminista de ese proceso, que le dice a Marx, estoy de acuerdo con vos, Carlos, hasta ahí, pero vos no viste toda esta otra parte. Entonces ahí creo que nos va a quedar bastante más afinada toda la cuestión. Primera cuestión fundamental, me parece, del manifiesto. Ahí les pido, por favor, el texto es muy fácil, se lee en 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, no sé a qué ritmo leen ustedes, que sea una charla, esto no sea una cosa demasiado monótona, porque es un texto muy sencillo, me parece súper transparente. Que a mí me interesa poner el foco en 2 o 3 cuestiones, que por supuesto no son las únicas, y tal vez no sean las más relevantes, pero en función de cómo va a seguir la materia.
Un libro que yo les recomiendo que se lo compren, un libro que hay 1.000.000 de versiones, son todas muy accesibles en términos económicos. Yo me compré, porque suelo comprarlo y después regalarlo, y cuando lo voy a releer, me acuerdo, mi compañero me hace acordar que lo regalé. Compré una edición bastante buena a 800 pesos, había de 400, digo, es un texto muy fácil de adquirir, por eso, siempre está en los usados, ¿no? O sea, yo es un libro que les recomiendo que lo tengan. Traten, sí, de que tengan la mayor cantidad de prólogos posibles, que sean lo más completo posible. Primer tesis fuerte del manifiesto comunista: la historia es una historia de lucha de clases. Eso es primer paraguas en donde nos tenemos que parar. La historia es una historia, entonces es una historia de violencia. El motor de la historia es la violencia, ¿sí? El motor de la historia es la lucha. Acá no hay un desarrollo armónico, ¿sí? Como podríamos ver en otros autores, sino que la violencia va a jugar un papel fundamental. Es la partera de la historia, ¿no? Después Federici le va a decir, ¿no? Yo no conozco ninguna partera violenta, pero bueno. Qué expresión, como que le dice, qué desafortunada expresión, señor Marx. Proletarios contra la burguesía, ¿no, profe? Que en ese momento tenían en sus manos, eran los dueños de los medios de producción. ¿En ese momento y ahora? No, continúa vigente. No se le escapó. Cada vez peor, cada vez peor. Entonces, él dice, ¿no? Patricios y plebeyos, siervos de la gleba contra señores feudales, depende de la traducción que tengan. Siempre vemos dos clases en pugna, ¿no? Y la historia se va desarrollando de esa manera, ¿no? A partir de la lucha. La burguesía, segundo tópico de las clases, ¿no? La burguesía ha cumplido en la historia un papel revolucionario, ¿no? La burguesía no es un mero agente parasitario, por lo menos en el comienzo, no es un mero agente parasitario, ni es un producto azaroso de la historia, sino que la clase burguesa es una clase revolucionaria. Destruyó, rompió, superó cualquier tipo de relación previa que había, ¿no? Relaciones con entre la nobleza y el clero, entre la iglesia y los reyes. Reconfiguró el sistema político, profe, porque antes estaba el sistema monárquico y ellos establecieron que querían formar parte de lo que era la política. Exactamente. Destruyó todo tipo de relación social previa, incluso, dice, hacia dentro de la familia. Redujo al puro lucro del dinero constante y sonante, dice mi traducción, que es de Prometeo. No sé si, como dirán la que han encontrado ustedes, tengan en cuenta, perdón, hago un paréntesis que no va a colaborar con el orden, pero bueno, hay un montón de textos que no están en la bibliografía, porque son textos que aparecen en spam, digamos, por decirlo de una manera exagerada. Busquen, que están, en PDF están, o sea, son textos muy sencillos. Sí, decime. Me da fiaca escribir. Que yo ya los busqué y los tengo en PDF, así que si quieren los paso. Los bajé todos en PDF, los que faltaban. Perfecto. Si alguna lo necesita, se comunica con la gestora de textos, Maya. Entonces, la violencia es la partera de la historia. El otro día igual con Milton, yo me di cuenta que algunos y algunas de ustedes algo manejan de todo esto. Me interesa un poco más escuchar a aquellos que jamás en la vida han escuchado de Marx, o bien no lo entendieron, o bien, nada, no les gusta. No sé si tenemos acá algún antimarxista. Estaría bueno también discutirlo. Yo insisto que no los voy a juzgar por su... Estoy por armar la agrupación de Milei en Viedma, así que los que quieran conocer. Profe, quiere hacer como Vidal, que si hay algún kirchnerista como preguntable. No,
Pero viste, está de moda, ¿no? Ahora, justo que decía Milei, está de moda, ¿no? Como una especie de antimarxismo medio extraño, ¿no? Pareciera que somos una especie de cónclave comunista mundial. Ojalá. Bueno, en fin, la burguesía entonces rompió todos los lazos sociales previos y fue acaparando a su vez el momento, y esto sí está relacionado con lo que decía Cristian, al momento que va acaparando medios de producción, ¿sí? También acapara poder político. Entonces lo que hace es barrer a su vez. Todos ustedes sabrán que el feudalismo, uno de sus problemas, que la manera de comercial del feudalismo, ¿sí? Implicaba un montón de divisiones. El príncipe había perdido poder con respecto a los señores feudales. Entonces cada señor feudal tenía un ejército propio, ¿sí? Y lo que después fueron los estados-naciones estaban como subdivididos en un montón de pequeños feudos, ¿no? Vale la redundancia. ¿Qué dice Marx? Al acaparar medios de producción y mediante la necesidad del comercio, lo que ocurrió fue que las unidades políticas a su vez se hicieron más grandes, ¿sí? Después va a ser un mundo entero, ¿no? Digamos, hoy tenemos un montón de divisiones políticas, geográficas, etcétera, pero el mundo del comercio está cada vez más libre, ¿no? Exceptuando, no sé, lugares muy particulares del globo, como Corea del Norte, me pongo a pensar ahora. Después, ¿cómo se llama? La libre circulación de las mercancías está como súper avalada. Sí, Bautista. No, que hablando de esto de la revolución y todo eso que usted decía, profe, se encuentra ahí en el libro, también habla de los medios de comunicación. Exactamente. Ya vamos a llegar a los medios de comunicación de eso. Profe, sí. Respecto a lo que hablaba esto de cómo se van magnificando, se van haciendo cada vez más grandes, yo puse la batalla entre los integrantes del sistema capitalista. No solo ahora se despoja al individuo de contar con trabajo para su supervivencia, sino que ahora se despojan entre ellos, arrinconándolos entre la población sobrante sin pertenecer al ejército de reserva, porque Marx dice que los trabajadores, los proletarios que quedaban sin trabajo, pertenecían al ejército de reserva que estaba esperando poder conseguir un trabajo para poder vivir, ¿no? Bien, bien. Bueno, a mí esto es un poco lo que más me cuesta de dar esta clase ahora. No sé si todos conocen el concepto de ejército de reserva. No aparece acá. Indudablemente vos lo leíste en otro lugar y lo felicito, no te quiero decir que... Lo que no sé si es del nivel general del resto de ustedes, porque digo, hay conceptos que ya están como más manejados. Insisto, lo vimos por favor, en sociología en primer año, profe. Está bien, insisto, y por favor... En el de Marta, que estaba para leer también para hoy, ahí está. Mira, no me acordaba que aparecía el concepto de ejército de reserva. Bueno, les insisto, me interesa particularmente escuchar a los que no saben dónde están parados con Marx o paradas. Para eso estamos, quiero decir. Por eso me gustaría que vayamos más o menos juntos. Entonces, al momento que acapara medios de producción, también supone un acaparamiento del poder político, ¿no? Y supone barrer, eso también, con las relaciones anteriores, que eran relaciones de vasallaje con los señores feudales. Otro elemento importante de Marx, que va a ser como una de las piedras de toque de su reflexión, es que la burguesía cumplió un papel revolucionario, pero además solo puede sobrevivir en tanto y en cuanto continúe ese proceso revolucionario. Ese proceso de revolución de los medios de producción no se puede detener. ¿Por qué? Dice Marx, porque atravesamos, él vivió varias, después tuvimos varias más, y para mi gusto, lamentablemente, vamos a tener otras más, son la crisis económica. Lo que dice Marx es, paradójicamente, surge un tipo de crisis que hasta este momento era impensable, que es una crisis de, díganlo ustedes. Sobreproducción. De sobreproducción. En ningún otro momento, muy bien, en ningún otro momento de la historia de la humanidad, del desarrollo de las fuerzas productivas, se pudo producir tanto que estemos
hablando de algo que dice Marx, puede sonar muy paradójico, pero que existe, que es que producimos más de lo que pudimos consumir, de lo que podemos consumir. Entonces, Marx no es boludo, no va a decir, que no podemos consumir, que no se puede pagar, ¿sí? Tengamos eso en cuenta. No es que, estamos todos llenos con la panza llena y seguimos, no, hay gente que no puede pagar el precio que sale producir ese bien, por eso hay sobreproducción. Entonces, ¿qué dice Marx? Constantemente lo que hay que hacer dice algunas, ¿cuáles son los elementos que tiene el capitalismo, la burguesía, vamos a decirlo, por ahora no nos separemos demasiado, para superar estas crisis? La pauperización cada vez mayor del proletariado, ¿sí? Es decir, reducir el costo de vida, el costo de producción a sus niveles más ínfimos, es decir, pauperizar al obrero al punto tal de que solo, y hasta ahí, hay relatos de Marx muy duros sobre cómo vivía el proletariado, Liverpool, en Londres, en ese momento, ¿no? Y yo recuerdo, me quedó uno muy marcado, porque en un momento vieron que dice, bueno, el tipo trabaja, cobra una determinada cosa y después es víctima del tendero que le prestó plata, del inquilino. En eso lo hemos visto, digo, hay un montón de películas medias Disney zona, no sé cómo sería, del tipo de Disney, donde hay, ¿no? Un proletariado que vive, que tiene el tipo que le paga el alquiler, que dale, pagame, te debo, como que muestra esa París o esa Londres de mediados del siglo XIX. No sé si se ubican en lo que quiero decir. Los pibitos con las boinitas, con las medicitas a raya, una familia viviendo en un coso, etcétera, etcétera. Bueno, Marx lo relata de manera cruda y real, quiero decir, no simbolizada en algún punto. Y dice, ¿no? Como, por ejemplo, había un pan con jabón y un pan sin jabón, y el proletariado compraba el pan con jabón a sabiendas de que tenía jabón, ¿no? Pero es la única manera de estirar. Pues entonces, una de lo que tiene el capital para reducir ese tipo de problemas es ese. Otro es abrir nuevos mercados. Por eso es que cada vez el capitalismo ha hecho de este mundo un solo mundo, ¿no? Entrando a cañonazos en China, dice, ¿no? Abriendo mercados en América, en Asia, en todos lados, ¿no? En Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces va generando un problema, ¿qué dice Marx entonces? Si para la superación de esta crisis necesitamos pauperizar cada vez más el proletariado y tener nuevos mercados, que suponen además mano de obra bastante más barata, ¿no? Porque es una tesis de un autor egipcio, si no me equivoco, que se llama Samir Amin, que dice que muestra cómo el proletariado europeo ve mejorar su poder adquisitivo producto de la esclavitud africana, asiática, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, dice, eso lo único que hace es tirar la pelota para adelante, hablando en términos de fútbol, y además que va acabando las formas de superar la crisis, ¿sí? Porque en un momento el mundo es finito. En un momento el mundo va a ser capitalista, no vamos a poder... Primero que nada, el proletariado tiene un límite, un límite biológico. Vos lo podés explotar hasta un límite, después se muere. Así, después te quedas sin trabajadores, por un lado. Y por el otro, el mundo, en un momento, las capacidades de superexplotar ese mundo, y son limitadas también. Y imagínense que todavía Marx no está viendo los problemas que tenemos con los recursos naturales, ¿no? Uno podría sumarle a eso, que además, Marx se muere en el año 83, ¿no? 1883. Todavía no está viendo, o no llega a ver con total magnitud los subproductos de la revolución industrial y lo que generan en los territorios, ¿no? O sea, ¿qué dice Marx entonces? Cada vez más la burguesía se está cavando su propia tumba, porque para solucionar las crisis internas que tiene, está echando mano a la única solución que puede echar mano, y esa solución es finita. 200 años después, nosotros podríamos decirle, bueno, Carlos, la verdad que el capitalismo ha tenido una capacidad monstruosa de adaptación y ha logrado explotar de maneras que para él eran como súper impensadas en ese momento, ¿no? O distribuir bien, etcétera, etcétera. Bueno, pero el diagnóstico es ese.
Entonces, lo que va generando el capitalismo es ¿no? Está cavando su propia tumba. Y no solo está cavando su propia tumba, sino que además está generando a los sepultureros, dice, que es el proletariado, ¿no? Para los que saben o no saben, para Marx hay dos clases, vamos a decir una tercera, que aparece en el texto como, bueno, es la burguesía, cuya característica es poseer los medios de producción, el capital, ¿no? Las máquinas, vamos a pensarlo por ahora en máquinas, vamos a hacerlo sencillo, y el proletariado, que no tiene absolutamente nada más que la capacidad de vender su fuerza de trabajo por un determinado salario diario, quincenal, mensual, etc. Esperen que... Y hay como una subclase, que es en mi manifiesto, está en la página 55, el proletariado andrajoso, esa putrefacción pasiva de las capas más bajas de la vieja sociedad, pongámosle así, que es el lumpenproletariado o lumpenproletariat, que es, la traducción es proletariado en harapos o proletariado andrajoso, ¿no? Que es un proletariado que siempre va a jugar del lado del capital, ¿no? Es como una subclase. Y con la particularidad, dice Marx, que a su vez esta división de clase va a ser cada vez más patente. Todas esas capas medias, el campesinado, ¿no? La pequeña burguesía artesanal, lo que está haciendo Marx acá es un diagnóstico, ¿sí? Primero es un diagnóstico. Repito para pasar en limpio. Violencia como partera de historia, lucha de clase como partera de historia. La burguesía como clase revolucionaria. ¿Qué genera la burguesía? Justamente la concentración de los medios de producción, que además supone una concentración de los medios políticos de administración. Por eso, él explica los procesos de lo que está viendo Marx en su momento son las revoluciones burguesas también, ¿no? Las revoluciones de mediados del siglo XIX. Si recuerdan ustedes que todavía hasta Rousseau teníamos ahí una cosa medio y medio, ¿no? Que le habían cortado la cabeza al rey, ahora ya estamos en un proceso de, ¿cómo decirlo? Sí, de ascenso de la burguesía claramente como clase dirigente, ¿no? El siempre y agotadísimo ejemplo de Enrique, no me va a salir el número, VIII creo que es, de los Tudor, que se separa de Catalina de Aragón y se casa con Ana Bolena. También hay una película al respecto que se llama Ana Bolena, si no me equivoco. Si no conocen esa historia, lo que dicen ahí los historiadores clásicos es que en ese proceso se puede ver el abandono de un tipo de poder que reside en el apellido, Catalina de Aragón, que era hermana, no me acuerdo qué rey o príncipe francés. Perdónenme, pero yo de las casas reales sé poco y nada. Y se casa con Ana Bolena, que era hija de un mercader, digamos, ¿no? Entonces, en la propia historia de vida de Enrique VIII, uno puede leer esa transición de ese poder del antiguo régimen, digamos, versus el poder de la burguesía, que está en ascenso, que ya es patente al punto tal de que el rey de Inglaterra se casa con la hija de un mercader, ¿no? Entonces, concentración del poder político y a su vez en la burguesía, en el propio desarrollo de su sistema de producción, lo que va generando se está cavando su propia tumba. Y al cavar su propia tumba, insisto, produce los sepultureros. ¿Por qué? Porque lo que hace es tender cada vez a la división de clases en dos. Va a barrer con todas las otras clases medias, vamos a decirle, no lo dice así Marx, pero podríamos decirlo, y a su vez además va a reconcentrar el poder de la burguesía, ¿no? En eso sí me parece que todavía aún hoy uno puede hacer una lectura, ¿no? Cada vez hay menos personas que tienen más. Y no lo digo yo, ni lo digo nostálgicamente de un capitalismo, ¿no? Keynesiano de mediados del siglo XX, sino que efectivamente uno ve los números y cada vez hay menos gente que tiene más. Y muchísima más gente que tiene menos. Que ya no forma parte del ejército de reserva, sino que está destinada, es una población excedente directamente, ¿no?
sí, vieron lo que decía Cristian, para Marx hay una clase, el proletariado, hay proletariados que están trabajando y otros que no están trabajando, que son el ejército de reserva. ¿De qué sirve el ejército de reserva? Sirve para mantener los salarios bajos y aceptar las condiciones de explotación. ¿Por qué? Porque si de repente uno decía, no, che, pero mira, me estás estafando, o sea, me estás agarpando 2,50 pesos por 12 horas de laburo. ¿Qué pasa hoy día, no? O sea que, imagínense esas películas bastante chotas norteamericanas, ¿no? Que aparece el tipo en el camión y dice, necesito 4, ¿no? Y hay todo como una pelea espantosa de los tipos ahí, ¿no? Para poder ganarse el jornal. Bueno, imagínense las condiciones de trabajo más parecidas a esas que a las modernas de oficina, quiero decir, ¿no? Me parece que es la manera, me parece que es la manera más... me parece que aún hoy las formas de contratación son así. Ese capitalismo del siglo XX o ese capitalismo de plataforma que nos quieren vender existe en muy pocos lugares. Me parece que el trabajo migrante, ¿no? El trabajo semi-esclavo y demás, es el trabajo hoy, aún hoy, el trabajo hegemónico. No es el trabajo en una relación salarial. Y digo esto nomás, dicen algunos, ya ese ejército de reserva no existe, sino que esa gente es decididamente una población excedente. Excede las necesidades. Y bueno, sabrán ustedes qué hacemos con las cosas que exceden. Decime, Cristian, o deciles. O No, respecto a esto que planteaba, profe, del tema de, yo anoté que el capitalismo se presentó como un remedio para superar las crisis sociales y terminó ocasionando una crisis más extensa e imponente. Y en eso marqué 3 puntos. Bueno, lo que usted decía primero, la epidemia de la superproducción, el exceso de las industrias y la devastación en la sociedad. Por eso, hoy, de todas maneras, sí ahí erra Marx, me parece, que lo que no puede ver, producto del lugar en la época en la que vive, no es que digo, no me voy a poner yo a decir, no, mira, Marx, es que efectivamente la capacidad de adaptación del capitalismo es monstruosa, porque ha sufrido crisis terribles, ¿no? Ha sufrido crisis como la del 30, tuvo 2 guerras mundiales, después uno podrá decir si beneficia o no beneficia, yo creo que sí. Ha tenido sucesivas crisis y digo, ¿hasta qué punto está hoy más sano que nunca? ¿No? Caído el muro de Berlín, ¿no? Con una China ya, digamos, abandonando buena parte de cierta economía comunista, si se quiere, o jugando fuerte en el ámbito internacional, por lo menos de los 70, 80 para acá. Digo, ahí sí que me parece que se equivocó Marx, que se equivocó feo, ¿no? Que cada crisis iba a ser una crisis mayor, más profunda, y además, me parece a mí, ya te doy, Bárbara, que los movimientos obreros, a ver, primero además que se quedó sin, digo, ¿dónde está el movimiento obrero hoy en día, no? O sea, ¿dónde está el proletariado industrial que iba a hacer la revolución? ¿No? En Argentina existió, no sé, 15 años, a toda furia. Digo, entre el 45 y el 68, supónganse. Después viene la dictadura, ¿no? Se liberaliza la economía. Digo, en el 90 dijo este muchacho de apellido oriental, se me fue, Francis Fukuyama, dijo, bueno, se acabó la historia, ¿no? O sea, él, en el año, no sé si conocen, el famosísima cláusula de Francis Fukuyama, que cuando cae el muro de Berlín dice, estamos asistiendo al fin de la historia. Al fin de la historia porque nos vamos a morir todos, no, porque lo que queda ahora es más de lo mismo, ¿no? Digo, hay una victoria del capital sobre el proletariado, hay un derrumbe económico, ético, biológico, digo, como lo quieran llamar, de las experiencias, de los socialismos realmente existentes. Y bueno, efectivamente, lo que queda es más capitalismo. Ayornándose con algunas características más, otras menos.
Perdón, me parece que me colgué, ¿no? Profe, una consulta. ¿Cómo? Una consulta. Sí. Igual lo que planteaba Marx, ¿no era también como un fin de la historia, pero con el triunfo del proletariado? Porque yo lo que no entiendo es eso de que él plantea que después de que triunfa el proletariado, desaparecían las clases sociales y con eso, al desaparecer las clases sociales, ya no hay conflicto y ya no, también habría más de lo mismo. Pero él no usaba o sea, no pensaba las cosas de una forma dialéctica, no tendría que aparecer otra contrapartida para que haya una nueva superación. Bueno, absolutamente interesante la pregunta. O sea, Y la el- conclusión que él llega no es como lo opuesto a la forma en la que llegó o a la forma en la que piensa. Como que no Te voy a sé. responder de dos maneras. Absolutamente entiendo, es una pregunta súper interesante. Hay bibliotecas dedicadas a dicho problema. Te voy a responder de dos maneras distintas. La primera es sí, coincido absolutamente con vos, y yo lo haría extensivo a Hegel, de decir, che, pero escúchame, es lo que dice la escuela de Frankfurt. Ya lo dijo Milton el otro día, lamentablemente siempre terminamos en la escuela de Frankfurt, pero porque efectivamente son los que dicen, che, pero todo bien con los dialécticos, pero se olvidaron de la parte negativa. O sea, de repente, o es el estado ético de Hegel, o es la sociedad sin clases, ¿no? El de libres productores libres iguales asociados de Marx, comunismo. Y la parte negativa que supone la razón, ¿dónde está? Nos olvidamos. Efectivamente, tanto el hegelianismo como el marxismo de Marx, el más etapista, ¿no? El más determinista, efectivamente para mí supone un fin de la historia, una clausura y un corrimiento del conflicto que me animo a decir incluso es hasta peligroso. Primera cuestión. Segunda, te respondo de otra manera, Marx dice, yo no soy necesariamente un pensador dialéctico. Yo lo que encontré es que el capitalismo funciona de manera dialéctica. La lógica de la mercancía funciona de manera dialéctica. No necesariamente antes hubo dialéctica y después va a haber dialéctica. Yo lo único que descubrí fue, la dialéctica no es un método para Marx para analizar la sociedad. Lo que yo descubrí, dice Marx, es que la lógica del capital es una lógica dialéctica. Yo jamás dije que en el mundo antiguo se hayan desarrollado las cosas de manera dialéctica y uno supone que después tampoco van a seguir funcionando de manera dialéctica porque si no eso supondría, ¿no?, otra vuelta de página. No sé si te respondo la pregunta que insisto, me pareció muy, Sí, ahora sí. muy piola. Igual puedo también recomendar un libro, pero a mí me parece que está muy relacionado con lo que hablamos el viernes con Milton, que respecto, se acuerda cuando tocamos el tema, bueno, y suponiendo de que el débil en algún momento consigue la victoria. Y preguntábamos eso, si se revertía la situación, esto medio como que pone una misma perspectiva, ¿no? y sí, porque además Marx es hegeliano en sus comienzos, es parte de los hegelianos de izquierda. Me encantaría tener algún filósofo, una filósofa acá que conozca más de la historia de las ideas de este tipo. Yo la verdad que no soy un especialista en eso, ni mucho menos, o sea, ni muchísimo menos. Es del ámbito de la filosofía. De hecho, ahora es medio tarde, pero los textos para elaborar Hegel nos recomendó una amiga de una amiga que es doctora en filosofía y conoce mucho más de estos temas que yo. Hubiese estado bueno invitarla, pero bueno, independientemente de eso, bueno, le agradezco públicamente, como dicen los mediáticos. Pero esa salida tiene Marx. Hay un libro muy lindo de también una doctora en ciencias sociales que se llama Julia Espósito, que en la mitad de su libro, el libro se llama El marxismo inquieto, y en la mitad de su libro se hace esta pregunta, ¿no?
qué carancho es la dialéctica en Marx. Y retoma una discusión que es... Porque imagínense además que discutir discutir a Marx, ahora no tanto, pero en su momento, es discutir la Biblia. O sea, hay que hacer un laburo y se han discutido, o sea, se han separado partidos comunistas por una nota al pie de Capital. O sea, se lo digo así realmente. Vamos a ver después esas lecturas a qué conclusiones políticas llegan, porque además es una lectura que siempre está hecha en función de la acción. ¿Sí? Es una lectura que es teórica, pero que a su vez supone organizaciones políticas detrás, ¿no? Porque digo, el marxismo fue eso, ¿no? También es eso, una forma de organización de la clase como partido, en principio, que es la forma típica de organización de la clase obrera, y para Marx y Engels y Lenin y Kautsky y Bernstein, y etcétera, 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 es además la mejor forma de organización. Me perdí un poco con la pregunta. Repito, le vuelvo a repetir que por favor paren, me pregunten, porque lo que acaba de hacer Bárbara es una pregunta muy finita, que supone una discusión que va un pasito más allá de la sola lectura del manifiesto. No es falsa, no es falsa, no quiero que sea falsa modestia, pero pregunten, porque por favor les pido, porque si esto no lo entendemos, estamos hasta las manos. Pasando en limpio, los otros, insisto, lo que dije al principio, la versión que vamos a dar hoy del marxismo, incluso que tal vez la clase que viene también, es la versión que capaz que se llama ortodoxa, etapista, positivista, es una manera de comprensión del marxismo, es una manera de explicar el marxismo. Para mí que no le hace ninguna gracia al marxismo, que le hace un flaco favor al marxismo, pero es una manera, ¿sí? Pero quiero que quede claro, porque después cuando veamos ese tipo de discusiones, ¿no? Cuando discutamos de esta manera más etapista, si no se comprende el etapismo, estamos fritos, porque estamos criticando y discutiendo algo que no entendimos. Esta primera parte, además, es producto de este texto y el texto que tienen para la clase que viene, que vamos a tratar de empezar con ese, que es trabajo asalariado y capital. Ahí dice el mismo Marx, queremos que los trabajadores nos entiendan. No vamos a dar por sentado ni la noción más básica de economía política. Es decir, son textos pensados para la clase obrera de mediados del siglo XIX. ¿Sí? Por eso también son textos sencillos, pero que a veces pecan de simplistas. Para el propio pensamiento de Marx, no para mí, ¿no? Que yo jamás sería capaz de escribir algo así, pero para la propia, después, trayectoria intelectual de Marx, es un texto que muy lavadito de cara y que además lamentablemente llevó a conclusiones que después más adelante vamos a ver que son políticamente bastante polémicas. Sí, Flavia. Sí, yo tenía una pregunta respecto a qué relación tiene el socialismo, el marxismo de Marx con el socialismo utópico, qué cambios y qué continuidades podemos observar en ese famoso proto-marxismo del socialismo utópico con el marxismo de Marx. Está bien, buena pregunta. No sé si viste que está al final no era la parte que yo les había dado para leer. Me alegra de todas maneras que lo traigas. Vieron que... Esperen. Hay una partecita que dice actitud de los comunistas ante los otros partidos. ¿No? Bueno, lo que les dice básicamente es que hay una especie de... ¿Cómo decirlo? Les critica un poco por esto que estábamos hablando. Hay una especie de creencia, dice Marx, utópica. El idealismo y utopismo para el primer marxismo son insultos. O sea, si viene un marxista y te dice vos sos un idealista, es como que te está puteando. Y si te dice que sos un utópico o una utópica, considera que también te está puteando.
que consideran que el desarrollo solo de la economía va a dar lugar a un socialismo. ¿Sí? Decían San Simón, del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Es más complejo para Marx. ¿Sí? No es solo un desarrollo que va a llevar inexorablemente al destino socialista, ¿sí? Sino que hay mediaciones, ¿sí? Es más complejo, hay actividad política, hay que formar un partido, hay que hacer acción política directa, etcétera, etcétera. Para los socialistas utópicos la cosa era como un poco más sencilla. No voy a decir hay que sentarse a esperar, pero casi. No sé si me explico. Sí, preguntaba por la relación que tiene con bueno, su colaborador que era Engels, no sé cómo se pronuncia, Friedrich Engels, que, bueno, sí, tenía como, digamos, una relación bastante cercana y, bueno, uno es utópico, que es Friedrich, y Marx no. ¿Me repetí esta última parte que no se me trabó un poco? No, de eso, de que quería saber más o menos qué relación tenía, si se puede decir que es una mutación de ese socialismo utópico, el marxismo, y qué cosas que hay de continuidad por el tema de la relación que tenía también con Engels, que él era un socialista utópico, él acuña el término. Sí, él le dice socialismo científico, ¿no? Después. Sí. Sí, pero yo no diría que es un socialista utópico. Pero bueno, es una discusión que podemos tener más profundamente luego. Pero está bueno, quedémonos con eso. En principio es eso, y es San Simón la referencia. Efectivamente, si Engels tiene buena relación, pero no me animaría a decir que lo es. Pero bueno, dejémoslo ahí, si te parece, y lo retomamos. Dale. En cualquier momento que hablemos más después de las derivas que tiene cada uno de estos elementos. Otra muy buena pregunta, insisto, si este es el nivel general, aplausos de pie. Los que nunca hayan escuchado socialismo utópico en su vida, por favor tengan a bien decir, no estoy entendiendo un fútbol de lo que está pasando, que para eso estamos y para eso me pagan. Bien, entonces, volviendo a la cuestión, lo que hace los sepultureros del capitalismo, quiero decir, dice, porque además el capitalismo simplifica las cosas, porque pone a los proletarios y a medida que se pasa de la manufactura a la gran industria, lo que sucede es que se va simplificando el proletariado, ¿no? Entonces no hay una distinción. Si antes había una especie de división, porque uno era artesano y hacía silla, y yo de repente, no sé, me dedicaba a hacer palas, y bueno, y por ahí no necesariamente nuestra solidaridad de clase, podría decirlo así para utilizar una expresión más moderna, va a ser tan fácil. Ahora, cuando se va desarrollando la gran industria y lo único que necesitas del proletariado es que accione tal o cual palanca, ¿no? A la manera de... ¿Vieron Los tiempos modernos de Charles Chaplin? Si no la vieron, se las recomiendo. No es para verla con no sé si tienen hijos o hijas, se van a aburrir un poco. Bueno, más o menos, por ahí se divierte. Digo, de una manera más bien fordista de trabajo. Y la verdad que ahí la diferencia entre uno y otro del individuo proletariado es irrelevante. Porque a mí no me interesa si vos hasta antes de ayer eras el mejor mueblero de, qué sé yo, de Liverpool. Vení y agarrá la palanca y majala o subila como hace el de al lado, como hace el de al lado, como hace el de al lado. Y además los pones a todos en el mismo lugar. O sea, juntás a todos los oprimidos en el mismo lugar, que es la fábrica. Borrás sus diferencias, porque ya no interesa, ¿no? Es intercambiable uno con otro. Entonces, en ese punto, no, eso. Y además, lo que decía Bautista al comienzo, el desarrollo de los medios también de producción supone el desarrollo de los medios de comunicación que hacen más fácil, ¿no?
el intercambio y la comunión entre el proletariado, porque tenés ya medios de transporte y medios de comunicación que permiten pasar información, organizar protestas, qué sé yo, de manera mucho más fácil que antes, que por ahí tenía que mandar una carta y tardaba meses y meses, ahora es como mucho más fácil. Y a su vez esto es un proceso que se va mundializando. ¿Sí? Entendamos también por qué la clausura de Marx, en decir, bueno, efectivamente esto, o sea, pongámonos en la cabeza de Marx, si hay un proceso de proletarización cada vez más grande, que se va a comer al campesinado, que se va a comer a las clases medias, ¿no? Que a su vez lo vas a encerrar a todos en la fábrica, que claramente el modo fábrica fue mucho menos extendido que lo que Marx creía, ¿no? Fundamentalmente, digo, en Europa y fundamentalmente en otras partes del mundo, por ejemplo en América Latina, ¿no? O sea, las grandes ciudades industriales son 10, 12, ¿no? O sea, Liverpool, Manchester, Londres, Turín después, ¿sí? París, Múnich, 4 o 5 más, supongamos, y se acabó la fiesta. Pero pensemos en eso, ¿no? Si este proceso de Marx de simplificación de clase, de industrialización, de conjunción del proletariado y además de su mundialización, ya la salida va a ser mundial. Primero dice Marx, ¿no? Es lógico que primero haya una... Y además, otra cosa, la burguesía en sus luchas usa al proletariado, ¿sí? Eso lo dice Marx, y en ese uso lo politiza. Para terminar de vencer, porque él está pensando en las revoluciones burguesas, para terminar de vencer los vestigios de la sociedad vieja, ¿a quién manda? Voy a decir una burrada, cagarse a tiros, y a palazos y a piedras, al proletariado. Y en eso, el proletariado también se politiza, ¿no? Va como adquiriendo nociones de la cosa pública, vamos a decirlo de una manera más republicana. Entonces, eso va a generar que el proletariado vaya adquiriendo las condiciones para la abolición de la sociedad. Eso, por un lado, de orden más político, si se quiere. De un orden más economicista y etapista, ¿qué ocurre? El desarrollo de las fuerzas productivas, y ahí incluso nos metemos un poquito con el texto de Martha Harnecker, que también me parece muy fácil. El desarrollo de las fuerzas productivas en general no se detiene, ¿no? Salvo momentos muy particulares. Y lo que está pasando en el capitalismo es que las relaciones sociales de producción, ¿sí? están tapando la posibilidad de la continuidad de ese desarrollo de las fuerzas productivas. No sé si se entiende. Las fuerzas productivas son los materiales, mecanismos que tenemos para producir, vamos a decirlo así fácilmente. Fuerza productiva es una pala. Sí, no te da problema. Cualquier cosa que nos sirva para producir es del orden de la fuerza productiva. Obviamente hay un desarrollo monstruoso, y eso lo dice Marx, ¿no? Lo que dice Marx en un momento, hay una ¿cómo se llama? Marx dice que la burguesía es una especie de... hay un cuento, creo que es de Merlín. ¿Lo conocen a Merlín? El mago ese. Yo no me acuerdo exactamente el cuento, pero hay un ¿cómo se llama? Un aprendiz de Merlín que lo que hace, Merlín le dice que tiene que limpiar qué sé yo, donde hacen magia, no sé cómo se llama, el taller, supónganle. Entonces el tipo, como no tenía ganas, agarra y le hace un conjuro a la escoba para que barra. Y no lo puede parar, entonces la escoba barre constantemente, entonces hace otro conjuro que no sé qué hace para detener a la escoba. Ese conjuro que hace para detener a la escoba no sale bien, no lo puede parar, tiene que hacer otra cosa. Dice, eso, el aprendiz de brujo de la burguesía, lo que hace es dar la fuerza productiva de un volumen tal, y jamás visto en la historia de la humanidad, pero después lo quiere contener con las relaciones sociales. Y lo que hace es justamente, por ejemplo, tener este tipo de crisis de sobreproducción. Sin la propiedad privada de los medios de producción, no habría problema de sobreproducción.
No tendría ningún sentido tener problemas de sobreproducción, porque hay una producción social que no tiene por qué producir más de lo necesario, ¿sí? Por otro lado, hay gente que va a poder consumir que ahora no está pudiendo consumir. No va a ser necesario la acumulación de dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo, puso en marcha un proceso revolucionario que ahora no lo está pudiendo parar, ¿no? Entonces, y ese es un aprendiz de brujo. Y en ese proceso, lo que está haciendo es que se están chocando las relaciones sociales de producción con las fuerzas productivas. Para superar eso, hay que superar las relaciones sociales de producción para terminar de liberar las fuerzas productivas. Con la particularidad que este sujeto revolucionario, que es el proletariado, ¿por qué va a ser el último? Porque el proletariado ya no tiene nada que defender. Lo que va a hacer es una sociedad sin clases. No es que va a reeditar la lucha de clases, porque acaba con la propiedad privada de los medios de producción. Hacer la revolución es eso, ¿no? Acabar con la propiedad privada de los medios de producción, todos los medios que tenemos para producir bienes, y va a generar una sociedad de productores libres e iguales asociados. Primero, dice Marx, esta situación va a ser violenta. Va a haber que tomar el poder, dice. Más adelante eso va a ser llamado dictadura del proletariado. Pero lo dice sobre el final de la parte que tenía que le dejé para leer para acá. ¿No? Dice... Un segundito. El proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante y procurando fomentar todos los medios y con la mayor rapidez posible las energías productivas. Claro está que, al principio, esto solo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción. ¿Sí? Bueno, y ahí pone lo que habría que hacer, ¿no? Expropiación de la propiedad, impuesto progresivo, abolición del derecho a la herencia. Y lo interesante de esto, le insisto que se queden, otra de las tantas cosas que les pido que se queden, es el anteúltimo párrafo que dice: tan pronto como en el transcurso del tiempo hayan desaparecido las diferencias de clase y toda la producción está concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. El poder político no es, en rigor, más que el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Y acá, una de las grandes tesis de Marx, que va a continuar el marxismo, porque después vamos a tener el quilombo de que empezamos a ir a elecciones y nos empezó a ir bien. ¿Qué hacemos entonces con el Estado? Esta tesis pareciera ser que el Estado existe sí y solo si hay opresión de una clase por otra, que la tiene que asegurar. Bien, muerto el perro se acabó la rabia. Cuando hay una sociedad sin clase, el Estado no tiene más sentido y simplemente se desvanece. Tesis fuerte del Estado en Marx, una de las primeras, que vamos a ver después más en profundidad y que vamos a retomar posteriormente. Una de las líneas de abordaje del marxismo va a ser a través del Estado, que propusimos nosotros con Milton. Hay un montón. Una es esa. Segunda cosa, entonces, ¿cuál es la parte más mecanicista? Que ahí dice Harnecker, ojo, porque muchas veces, de hecho hay un intelectual marxista muy importante, de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, que dice: la revolución no la va a hacer el proletariado, sino la va a hacer la máquina a vapor. Porque en algunos pasajes del propio Marx pareciera esto, ¿no? Que hay un desarrollo de las fuerzas productivas imparable, ¿sí? Ad eternum, ¿no? Al infinito, y lo que va es chocando con las relaciones sociales de producción. Y tarde o temprano la fuerza productiva se lleva puesta las relaciones sociales de producción. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿qué lugar entonces tiene la política, ¿no? ¿A qué lugar tiene la organización del partido, la organización de la clase en partido, la agitación política, la panfleteada, el boicot a la fábrica, ¿no? ¿Qué pasa eso? Si en definitiva hay una cuestión de orden mecánica, hay un mecanicismo de la economía que va a explicar
el agotamiento o no de determinadas relaciones de producción. Esto tiene que ser central. Para Marx, la burguesía echó a andar el desarrollo de la fuerza productiva de una manera inusitada, le hace revolución industrial, y las propias condiciones en la producción, es decir, cuando decimos relaciones sociales de producción, hay muchas, pero en el capitalismo lo que estamos diciendo es relación privada de producción, es decir, hay unos que tienen y otros que no tienen. Los que no tienen solo pueden vender su fuerza de trabajo, aquellos que tienen los medios de producción, unos para poder sobrevivir, los otros para acumular riqueza, ¿no? Eso no camina, porque lo que hace es detenerte el desarrollo de la fuerza productiva. Y la fuerza productiva sigue desarrollando. Tarde o temprano, esa no correspondencia supone superación. Quiero que esto haya quedado del todo claro y vamos a la última partecita de Martita Harnecker para comprender 2 o 3 conceptos más. Tenemos relaciones sociales de producción, fuerzas productivas. Otro elemento analítico que aparece poco en los textos de Marx y Engels, o aparece menos que otros, pero ha tenido goza de muy buena publicidad, lamentablemente, que es la analogía topológica, base y superestructura. ¿Sí? Para Marx y Engels, hay un concepto que se llama modo de producción, que es decir, la manera en que se produce, no qué se produce, lo que se produce es irrelevante en última instancia. ¿Cómo se produce en una sociedad determinada? O sea, ¿cómo se produce en un sistema de producción determinado? Hay un modo de producción. Ese modo de producción posee 2 elementos fundamentales. La base, la estructura, base o estructura son sinónimos aquí, donde se encuentran las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. ¿Sí? A nosotros nos hacían la analogía con un árbol. Las raíces son las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. La superestructura, ¿sí?, contiene los elementos ideológicos y los elementos jurídico-políticos. Es decir, el Estado, el derecho, que lo que hace es salvaguardar las relaciones sociales de producción, es decir, que de repente haya contratos de trabajo, y la ideología, que lo que supone es, para Marx, la ideología... Espérenme que tengo que ir al baño un segundo. Disculpen. La ideología en Marx es falsa conciencia, ¿sí? Hay una conciencia que es verdadera, que es efectivamente comprender que uno es un explotado y que de la única manera de poder zafar va a ser luchando contra el capital. Eso supone el pasaje de una conciencia de sí en conciencia para sí, ¿sí? La ideología, ¿qué hace entonces? Refuerza la explotación a partir de su naturalización, por ejemplo. Decir, bueno, efectivamente todos tenemos que laburar para vivir. A algunos les va mejor, otros peor. O decir, no, a este le fue bien, o sea, este tiene plata y da trabajo porque, bueno, le fue bien y se esforzó más, ¿no? Por ejemplo. Un montón de lo justificativo que nosotros podamos pensar hoy en día, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, puede ser, para Marx, que todos somos libres e iguales, ¿no? Bueno, no somos ni libres ni iguales, pero hay un contenido ideológico que es fundamental. Por eso para Marx es fundamental la sanción de los derechos del hombre y del ciudadano para la explotación capitalista, ¿sí? Porque reasegura esa explotación. Entonces, voy de vuelta. La estructura económica, donde están relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, y la superestructura jurídico-política que se llama, donde está la variante ideológica,
y la variante estatal jurídica. ¿Sí? Discusiones miles con respecto a qué pasa, cuáles son las relaciones entre estos dos niveles. El marxismo más ortodoxo, más etapista, más positivista, va a decir, la estructura determina a la superestructura. ¿Sí? ¿Qué grado de desarrollo de las fuerzas productivas y qué relaciones sociales de producción hay en un momento determinado van a determinar, valga la redundancia, qué tipo de derecho tenemos, qué tipo de Estado tenemos y qué tipo de ideología tenemos. Ahí Marta Harnecker hace un gesto bastante interesante, bastante piola, que dice, ojo, no es que Marx y Engels dijeron siempre esto. Lo que quiero decir es, esto va a tener después consecuencias políticas. Por eso es importante, porque si el Estado es determinado por la economía, mejor dicho, por la fuerza productiva y relaciones sociales de producción, ¿qué sentido tiene pelear por el Estado? Si está determinado de antemano por algo que excede. ¿Se entiende? Si yo estoy convencido que el problema son las relaciones sociales de producción, tengo que dar la batalla ahí. No tengo por qué presentarme a elecciones, no tengo por qué debatir el mundo de las ideas, del derecho, ¿se entiende? Pero Harnecker, en un gesto bastante interesante, dice, ojo, Marx solo dice que en el capitalismo las condiciones materiales determinan eso. En la antigüedad tal vez no, ¿no? La religión católica tuvo un lugar como componente ideológico muy importante, que ahora no lo tiene. Entonces, por ahí en otros momentos de la historia, lo determinante o lo dominante fue otra cosa, no necesariamente la estructura económica. En el capitalismo sí, son las condiciones materiales las que determinan las condiciones sociales. Esto es lo que vamos a tratar de discutir de acá en adelante. Complejizar, problematizar, no le voy a decir que lo vamos a echar por tierra, ¿sí? Son las condiciones materiales las que determinan, o determinan en última instancia, porque después se le agrega la última instancia, como eso, si eso solucionara los problemas, o no. ¿Hay un automatismo absoluto o no? ¿Sí? Entonces, esto supondría un montón de discusiones. Por ejemplo, ¿hacemos o no hacemos la revolución en un país en donde no se hayan desarrollado del todo las fuerzas productivas? ¿Es necesario, podemos hacer una revolución socialista en Argentina en 1900? ¿O no podemos? ¿O todavía no están desarrolladas las fuerzas productivas? Se fue huyendo un poco. Se tiene que exiliar, digamos. A Francia puntualmente no sé por qué va. Soy sincero. La gran pregunta aquí, que después va a ser una pregunta por Irlanda, la gran pregunta de esta época va a ser la pregunta rusa. Yo le dejé un muy conocido intercambio epistolar entre Marx y Vera Sasulich, donde Vera Sasulich le dice, che, escuche, Marx, aquí hay un montón de gente que dice que no tenemos que hacer la revolución porque todavía no agotamos no pasamos por la parte democrático-burguesa. Nos queremos saltear una parte. Y Marx le dice, no, oiga, ustedes no tienen por qué pasar por la parte democrático-burguesa. ¿Se entiende? ¿Se entiende a qué discusiones llevan este tipo de situaciones? Y eso es preguntarse, y ahí es donde los lugares no centrales del mundo al marxismo lo ponen incómodo. ¿No? De repente en 1880, ¿se puede hacer una revolución socialista en Argentina? ¿Sí o no? ¿Hay proletariado? Si no hay proletariado y hay campesinado, ¿no? Como ocurre más bien en América Latina. ¿Pueden hacer una revolución comunista los campesinos? ¿Sí o no? Para mí sí, porque, a ver, partiendo si consideran ellos que realmente tienen
un reclamo de su condición social actual y en la cual están viviendo. El tema está justamente en eso, en que se tiene que ser consciente de la condición para poder recién uno de ahí plantear de que por la diferencia que plantea el sistema capitalista, uno se emprenda este camino a que se respete un derecho. Está bien, estamos hablando de un tiempo en el que tal vez un trabajador del campo ni siquiera se lo consideraba, es más, a veces ni siquiera se le daba una paga en dinero, simplemente se le daba de comer, vivía, tenía un pequeño lugar donde podía vivir con su familia, pero considero yo que sí, que siempre y cuando nazca del individuo o de la persona, el darse cuenta que en qué situación lo han ubicado, el sistema lo ha ubicado. ¿Sabe qué le quería consultar respecto a lo que hablaba de la parte ideológica? Contemporáneamente se puede decir de que ahora en la actualidad la tecnología está constituyendo una manera de formar ideología. Se puede pensar que hoy la tecnología está ocupando un papel relevante en ese sentido. Bien. Te respondo a vos y después a Maya. A mí particularmente, y porque la pregunta en realidad va, los dos están preguntando, no sé si lo leen todos, Maya pregunta si para la revolución no es necesaria la conciencia de clase, que supondría quitarse el velo ideológico, ¿no?, con relación a la pregunta de Cristian. Yo les voy a responder marxistamente, hablando mal y pronto, y después qué creo yo de esta situación. Efectivamente, hoy los medios de comunicación, en su amplísimo espectro, quiero decir, desde, no sé, una radio pequeña hasta, no sé, el multimedio más grande en términos de Internet, absolutamente producen ideología. Eso sí, o sea, la respuesta a la pregunta sería sí. La respuesta a tu pregunta, Maya, también sería sí. Lo que tenemos que hacer es, entre otras cosas, es adquirir conciencia de clase, es justamente pasar de conciencia en sí a conciencia para sí y quitarnos el velo de la ideología, decir, acá no hay ni libres ni iguales, acá no hay una relación entre dos individuos libres de trabajo, acá me están cagando y esto no se va a solucionar hasta tanto y en cuanto no nos organicemos como proletariado, en un partido, en una revolución, y chao picho. Para mí, no hay algo más, ahora ya lo respondo en términos personales, o sea, la pregunta de ustedes dos serían sí y sí. Ahora, para mí, esa concepción de ideología a mí nunca me terminó de cerrar, porque eso supondría que hay algo que es verdadero y hay algo que no es verdadero. Y para mí lo que hay son procesos, digamos, las verdades son eso sin más nietzscheano. Las verdades luchan, y una verdad se sobrepone al resto, ¿no? Porque supondría, sino que uno está manipulado, es engañado, ¿no? Entonces sí, ahí deberíamos correr una especie de humo, y bueno, ahí arribaríamos a la verdad. Para mí esa verdad última no existe. Es un problema ya mío, ¿no? Uno puede considerar que efectivamente hay un proceso de explotación o que gran parte de los vejámenes que sufre la mayoría de la población, cada vez más, y ya pasar los límites de lo aberrante, es el capitalismo. Yo lo considero así. Sin embargo, no creo que eso sea una especie de verdad revelada, porque si no la otra sería
es muy difícil después la relación con el otro que no considera eso de esa manera. Es decir, el que no cree, en definitiva, que el capitalismo es el gran problema de... A ver, yo creo que sí, en términos de Marx, siempre vivimos en un mundo ideológico. No hay nada más allá de... No sé si me explico. Posiblemente más adelante con otras lecturas sería bastante más sencillo de explicarlo. Les recomiendo un librito de un personaje muy particular que se llama Slavoj Žižek, que se llama El sublime objeto de la ideología. Bastante complejo el libro, pero lo puede explicar mucho más que yo, y yo ahí coincido con él. Lo que vivimos es pura ideología, digamos, ¿no? O sea, y este problema de la ideología, a su vez, va a ser después muy discutido, por ejemplo, por Luis Althusser en su clasiquísimo libro Ideología y aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Y ahí es donde él va a decir, bueno, hay dos tipos de aparatos estatales, ¿no? Un aparato ideológico y un aparato represivo. El aparato represivo es la cana que viene y te pega, el aparato ideológico es, por ejemplo, la escuela, ¿no? Donde te dicen, y eso ya entronca después con Foucault, ¿no? Y te dice, bueno, ¿qué hace la escuela si no es prepararte para ser un obrero? Te enseñan a estarte limpio, a no enfermarte, a comer, a cumplir horario, a respetar la autoridad, a leer y escribir, ¿no? Muchos dicen, ¿para qué nos enseñan a leer? Al principio era para poder leer ¿cómo se llama? Estoy tocando una pared, no me ven, para leer las instrucciones para accionar la máquina, ¿no? Bueno, a mí esas derivas, hay mucho escrito y mucho discutido. A mí esa idea de ideología como falsa conciencia me parece problemática. Pero sí, efectivamente, para Marx es así. O sea, le digo sí a los dos. ¿Vos creo que habías levantado la mano de vuelta? ¿O? No, sí. Quería plantearte, bueno, respecto a lo que decías, recordaba cuando vimos Rousseau y que él planteaba esta idea de somos realmente libres, y bueno, ponía los ejemplos del amo y esclavo, de que, bueno, en cierta manera el esclavo está en esa condición porque es el contrato que le conviene en esa situación de su existir, le conviene firmar ese tipo de contrato con su amo porque en cierta manera tiene una subsistencia, pero en esto también puede que en un momento uno se dé cuenta, si realmente no le conviene, sacuda la cadena y diga, bueno, ya hasta acá nomás. Y en eso particularmente también, en un primer momento yo era muy idealista, pensaba que tal vez habría que destruir o hacer que desaparezca lo que es el sistema capitalista, pero es un monstruo tan gigante que la verdad no sé si existiendo Godzilla podría hacer desaparecer este gigante que rige el mundo, ¿no? Pero sí lo que considero, y en eso ideológicamente lo digo, considero de que el humano tendría que tomar conciencia de que lo tendría que comenzar a manipular al capitalismo. O sea, vos me vas a servir hasta donde sea conveniente para mí. Cuando ya no me sirvas, o sea, esos van a ser los límites. Quien va a poner los parámetros voy a ser yo y no vos, como generalmente el sistema capitalista quiere que nos movamos, ¿no? Materialmente, en la tele salió una propaganda, una remera, y yo corriendo ya a comprar esa remera porque es la última moda, qué sé yo, es las ideas que tira este sistema. Sí, a mí me interesa en eso, empezando de abajo para arriba. Yo creo que el anticapitalismo no hay que abandonarlo, creo yo. Por supuesto, no decir, bueno, agarro un fierro mañana y esto se termina, porque sabemos que no es así, y de hecho ellos tienen bastante más que nosotros. Pero sí
yo creo que como mínimo un grano de arena que uno puede hacer es generar relaciones humanas que no estén mediadas de esta manera, ¿no? Digo, política prefigurativa, decía Gramsci, ¿no? Dice, no importa que no ganemos, de a poco quitémosle espacio al capital, ¿no? O sea, que no se metan otras relaciones familiares, que de repente no estén mediadas por una lógica de orden económica, ¿no? Que no sea una transacción económica, mi relación con mis amigos, mis amigas, mis parejas, mi familia, empleada, mis compañeros de trabajo, lo que sea. Y cómo además, justamente ahí es donde pega más el capital en algún sentido, en el capitalismo más post-fordista, que se llama. Perdón, me estoy yendo al diablo, pero bueno, digo, como cada vez, si antes no necesitaban de nada de nosotros y éramos todos reemplazables, hoy al revés, parece que somos únicos e irrepetibles. Entonces, cómo tenemos que poner a trabajar, cómo el capital valoriza nuestras sonrisas, nuestra capacidad de tener afectos, ¿no? Cómo están mercantilizadas las relaciones de amistad. Eso a mí siempre me pareció muy extremo. Yo recuerdo hasta hace no mucho un amigo mío que trabajaba en un casino, un día me pregunta, che, ¿a vos qué se te ocurriría para que más gente vaya al casino? Se los digo así, como muy sencillo. Y yo sé que el tipo no lo hace con mala intención, pero eso es una valorización económica de un lazo que es afectivo, ¿no? O sea, en ese momento yo estoy trabajando para él y para el casino en última instancia, y como ponerle el ojo ahí, ¿no? Digo, como una medida muy sencillita. Me fui un poco del tema. Para hacer un repaso... Pero, sí. Profe, perdón. No, siguiendo con esto, si estamos como con el ejemplo como pensando ya desde el principio, como que desde hace tiempo tenemos esa forma de pensar cómo se sale. Él capaz que pensaba que era bueno, por ejemplo, así un ejemplo en lo que contó, era como incluirlo en su espacio, en sus cosas. Si estamos acostumbrados a pensar como con la lógica esta del capitalismo, ¿cómo, o sea, no pensar, se habría una forma como de no pensar lo contrario al capitalismo, sino algo que no tenga nada que ver con el capitalismo? Que ¿cómo se hace si estamos ya desde que crecemos, nacemos, conocemos a las primeras personas, está todo mediado por el capitalismo? O sea, Bueno, no tenemos experiencia de no capitalismo. Sí, decía Foucault, donde hay poder hay resistencia. Y si bien yo considero que hay proceso de subjetivación, ¿no? que supone que nosotros obramos, pensamos, etcétera, etcétera, de una determinada manera, jamás la cooptación del sujeto es total. Hay espacios individuales, colectivos, qué sé yo, naturales, cada vez menos, pero los hay, que pueden suponer espacio de resistencia. Y además me parece a mí que das en la tecla con una pregunta muy piola, que además a mí me parece, como decía yo de Fukuyama, y a mí me parece que la izquierda, quiero decir la izquierda como, ya yéndome un poco más allá del marxismo, cada vez nos cuesta más pensar un mundo alternativo, ¿no? Porque ya no tenemos referentes empíricos, los que tuvimos fueron desastrosos. Digo, cuesta cada vez más pensar, porque después vino el zapatismo y hubo como todo un revival, ¿no? De otro mundo efectivamente posible, multiplicar los mundos, un mundo donde quepan muchos mundos, dice, ¿no? Su comandante Marcos. Pero efectivamente a mí me es cada vez más complejo pensar formas alternativas de organizar. Me parece experiencias interesantes, algo, porque también pensar en blanco y negro es problemático, ¿no? Por ejemplo, hay los movimientos populares, ¿no? Y la manera autogestiva de determinados sectores de lo que podríamos llamar, ¿no? Gente que ha quedado decididamente afuera, ¿no? Ni siquiera el proletariado. Formas de asociativas de las villas, formas de merenderos, quiero decir,
ahí me parece que más allá de que esté mediado por el dinero y que eso pueda tener o no ayudas estatales, me parece que hay algo ahí del orden de la autogestión, en principio de la miseria, pero que puede abrir, ¿no?, a otro tipo de experiencia, me parece a mí. Dentro del capitalismo, en los lugares más destrozados por el capitalismo, ¿no? En las periferias de las grandes urbes, en donde el capitalismo, ¿no?, te sacó hasta lo que no tenía. Y bueno, ahí de repente hay una señora que abre las puertas de su casa, que cocina, que van los pibes. Y no lo miro con una cosa romántica, ¿eh? No vamos a cambiar el mundo con la señora que tiene muy buenas intenciones y la felicito. Pero me parece que se van tejiendo lazos ahí que no necesariamente están mediados por el dinero, que no necesariamente están mediados por una lógica de costo-beneficio, que no necesariamente son capitalistas. No necesariamente tal vez sean anticapitalistas, pero me parece que hay intersecciones interesantes de pensar. Me parece que hay una falta absoluta de originalidad por parte de la izquierda, del pensamiento izquierda, pero me parece que hay experiencias, como de esas muchas, digo una por decir, ¿no? Otra alternativa no podría ser también, no sé, que también no tiene nada que ver con el capitalismo, no es un anticapitalismo, sino la perspectiva feminista también, con el concepto, por ejemplo, de sororidad. Es algo como que está más afuera del capitalismo, algo que como que excede las lógicas del capitalismo. Bueno, sí, una parte del movimiento o alguna... Bueno, si te interesa eso, hay un montón de bibliografía. Una parte, no toda, y algunas reivindicaciones me parece que efectivamente son, si no anticapitalistas, por lo menos sí ponen en tensión las lógicas. Incluso te diría desde el punto de vista económico, ¿no? Cuando las mujeres dicen, por poner un ejemplo, ¿no?, un salario para el trabajo doméstico, ¿no?, que fue muy, muy importante en los 70, digamos, en Estados Unidos, en Italia. Es decir, ¿no?, nos tienen que garpar porque hacemos un trabajo que es reproductivo, porque eso es lo que le dice el feminismo, parte del feminismo a Marx. Decir, vos, todo bien, vos viste esto, perfecto. Lo que no viste, porque, ¿qué dice Marx? Cada mercancía vale lo que vale reproducirla. ¿Cuánto sale reproducir un obrero? Sale reproducirlo determinada cantidad de bienes que tiene que comer y tiene que mantener a su familia. Pero lo que no viste Marx es todo ese trabajo que hicieron y harán las mujeres, pero cada vez menos. O que se y en eso, inclusive, profe, los movimientos feministas, como decía Bárbara, en eso reclaman también porque yendo a un supermercado, las chicas tienen que ir a comprar ropa, la ropa de la mujer es mucho más cara que la ropa del hombre, o los productos de higiene personal que tienen que utilizar también tienen un precio diferente a lo que tienen los productos nuestros. En ese sentido, también me parece que como decía Bárbara, no marca una diferencia contra el capital y las normas que impone. Sí, lo que hace es poner, desde una mirada de la economía feminista, pone de relevancia el trabajo de reproducción, porque no solo son los bienes y servicios, que supongamos que efectivamente hay un pater familia que viene y pone el pan arriba de la mesa. Supongamos, eso existe rara vez, pero pongámosle que existe. Y el resto, o sea, ¿quién le lava la picha a los pibes? ¿Quién le plancha? ¿Quién le limpia los mocos? ¿Quién cocina? No son solo bienes. Hay un trabajo necesario para que el trabajador pueda trabajar, que es el trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo. No es un trabajo productivo en términos de producir una mercancía. O bien produce la mercancía fuerza de trabajo. Porque si el tipo llega y no tiene para morfar, por más que tenga 1 kilo de carne, sin cocinar, ¿no? Ropa sucia. Bueno, también... Pasa lo mismo igual con lo que los trabajadores esperen su sueldo. Si se siguiera esa misma lógica que se sigue con las mujeres, se siguiera con el hombre que sale a trabajar,
Ni siquiera se le tendría que pagar un sueldo, porque el que pone la materia prima, el que pone el medio, es el capitalista, el burgués. Ah, pero lo único que produce valor es el trabajo. Está bueno. Claro, por eso el trabajo de la mujer produciría valor Lo que también. produce es. Claro, bueno, ahí está, es todo, bueno. Estás pegándole en la tecla mucho. Te felicito. Efectivamente hay toda una discusión de la economía feminista si produce o no produce valor. Si es o no un tipo de trabajo particular. ¿Sí? Está buena, es una discusión finita, si querés. ¿El trabajo doméstico produce valor o no produce valor? Si no produce valor, ¿qué produce entonces? Produce una mercancía que es la fuerza de trabajo o la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo. Dice Marx a un amigo, a Kugelman, le dice, hasta un niño sabe que si un sistema de producción que no reproduce las condiciones de producción está condenado al fracaso. El capitalismo sabe que tiene que reproducir las cosas, que reproducir la manera en que produce. Una de esas cosas fundamentales es la fuerza de trabajo. Por eso hay un límite de explotación, que es la vida del trabajador, ¿no? Obviamente un límite muy laxo. O sea, no es que... ¿viste? Es muy laxo. Pero efectivamente, ¿produce o no produce valor? Es una gran pregunta, o sea, un gran debate dentro de la economía feminista, si el trabajo doméstico produce o no produce valor. Y si no, bueno, ¿qué tipo de producto produce? Y hay toda una discusión, incluso algunas que dicen, nos deberían pagar por el trabajo doméstico, otras dicen, no, eso es confinarnos al mundo de lo doméstico. Y otra dice, no, si lo venimos haciendo siempre. Bueno, todas esas discusiones están buenas. Puedo recomendar bibliografía. Podemos tomarnos incluso una clase que ahora que tenemos una semana de más para debatirlo. Bueno, perfecto. Después la armo. Otra, digo 58 ya, estamos hasta la mano. Otra cosa que yo lo veo, me parece también la crianza de los hijos, no sé ustedes si tienen o no hijos, no quiero preguntar puntualmente, pero a mí me da la sensación de que hay una especie de democratización del trabajo de cuidado, que ahí sí me parece como medio anticapital, no sé si anticapital, pero que va como socializando el trabajo de crianza, ¿no? O sea, yo no recuerdo tanto haberme quedado en casas de mis amigas, de amigas de mi mamá, como por ejemplo, yo vivo en pareja, no tenemos hijos, pero sí, acá vienen siempre hijos de amigos, de amigas de mi compañera, de amigos míos, que te los dejan un rato o charlan. Hay como, me parece, hay algo también como para tirar del ovillo, ¿no? Esa especie de socialización del trabajo de reproducción, del trabajo de cuidado, que bueno, habría que ver hasta qué punto es o no productivo el capitalismo, qué pasa con eso. Perdón, me había quedado con eso. Che, siendo las 6 y teniendo economía, clase que viene, justo diste el pie ahí, Bárbara, vamos a ver cómo se produce el valor a través de un texto llamado, que también un panfleto que es llamado Trabajo Asalariado y Capital, y la ideología alemana, que ahí vamos a tratar de discutir, o sea, de seguir discutiendo un poco esta idea de es lo material, es lo ideológico, qué es la ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Les agradezco la atención. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, Nos vemos. profe. Adiós. Chao. Profe, Sí, quería hacerte una pregunta con respecto al primer trabajo práctico. decime. Para cenar lo tópico, voy a hacer como un cuadro. Está bien. A cada autor le debo poner un pequeño pensamiento de cada uno, ¿no? Y fíjate que ahí te dice qué tenés que poner. O sea, bueno, quiénes son, qué opinan con respecto a los derechos naturales. Viste que, por ejemplo, para Hobbes es la vida, para Locke es la vida y la propiedad, y para Rousseau la vida y la autodeterminación sería. Así, como poner cortito
cada uno qué opina de esas cosas que te dice ahí mismo el trabajo. Ah, bien, entonces, pequeñas definiciones de pensamiento de cada uno, ¿no? Fíjate que ahí, para que estoy... Esperame un segundo, ¿eh? Sí, profe, estoy acá. Yo estoy acá en PEDCO. Si vos entras a actividades, unidad 1, que cuando lo necesitas tardan. Eso, derechos naturales. Concepción del sujeto. ¿Te acordás que para algunos el hombre era malo por naturaleza y para otros no? ¿Te acordás de eso? Sí, algo así. Bueno, Eso me para acuerdo de Hobbes, Hobbes. el hombre es el lobo del hombre, para Locke es bueno, y para Rousseau es bueno, y la sociedad lo hace malo. Así, cortito. Te dice, derechos naturales, concepción del sujeto, caracterización del estado de naturaleza. Bueno, ¿te acuerdas que para Hobbes era una guerra de todos contra todos? Para Locke, no necesariamente una guerra, se llevan bien, pero de repente los problemas es cuando surge la propiedad. ¿Sí? Entonces así, pones Hobbes y pones qué opina de cada una de estas cosas. Bien, profe. Decime de todas maneras, creo que tenés mi número, o mandame un mail, lo que sea, cuando se te complique o algo así, avísame. Creo que tengo tu WhatsApp, porque nos hemos comunicado antes, sí. Sí, bueno, sentate a hacerlo y cuando te surja algún problema, alguna dificultad, me avisás y lo charlamos. Listo, profe. Sí, yo Bueno. tengo guía y qué materiales leer. Sí. Y Espectacular. bueno, intentan entregarlo cuanto antes. Dale. Buenísimo, profe. Nos vemos. Dale, chau, Gracias. chau. Nos vemos. No, por favor, chau.